¿Quién comenta? Anabolismo y catabolismo. Ok, bueno. Es un poco más complejo que nada más decir, bueno, en el metabolismo sí, en lo que ganamos. Realmente es muy importante tener en cuenta que la tiroides tiene injerencia en, pues, en todos los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, los síntomas que va a tener mi paciente, obviamente, para alguna alteración de la tiroides, pues van a ser muy generales, ¿sí? Muy extensos, y que eso nos tiene que hacer sospechar que pudiera tener alguna alteración de la tiroides. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes que van a parecer que estén depresivos y no es una depresión, sino es una alteración propiamente de la tiroides, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de identificarlo, ¿sí? Recordemos que la tiroides es una glándula que está en el cartílago tiroideo a la altura del cuello, ¿sí? Y que tiene unas relaciones anatómicas muy importantes. Las glándulas paratiroides están ¿sí? Y que tiene una inervación muy particular por el laringio recurrente. ¿Por qué hago esta observación? Y también de las arterias tiroideas. ¿Por qué esta observación? Porque el problema con los pacientes que tuvieron una resección de tiroides por algún nódulo frío, algún nódulo caliente, algún cáncer, ¿sí? El riesgo que tiene esta cirugía es de que los dejemos sin poder hablar, ¿sí? Porque el nervio laringio recurrente, como lo dice su nombre, sí es un nervio que baja y vuelve a subir, recurre otra vez. Entonces, le da la vuelta a la tiroides, ¿sí? Por un costado, y al momento de que le quitan la tiroides, el cirujano le puede pegar al nervio y paralizaron una de las cuerdas vocales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de revisar a un paciente que pudo haber tenido alguna cirugía, ¿sí? Y que le dieron le hicieron alguna lesión. Ok, vamos a ver. Listo. Es muy importante entender esto. Los esquemas, les dije que tienen que estudiar con esquema, ¿sí? Para identificar dónde puede estar el problema clínico de mi paciente. Desde el hipotálamo, que tiene la TRH, ¿sí? La hormona liberadora, la hormona estimulante, que es la TSH a través de la adenohipófisis, ¿sí? Y que esta a su vez va a estimular a la tiroides para que produzcan tiroxina, ¿sí? Y esto es todo un mecanismo de producción de la tiroxina. No vamos a entrar en detalles, ¿sí? Porque esto lo debieron haber visto en fisiología, en bioquímica, ¿sí? Pero es importante identificar esto, ¿sí? Las rutas, las vías, ¿sí? De TRH a TSH, de TSH a tiroides para que produzcan tiroxina, ¿sí? Y estas a su vez van a producir T3, T4 y estos van a regular, ¿sí? La producción tanto de TSH como de TRH, ¿sí? Entonces, esto a su vez hace la contrarregulación. ¿Y esto por qué es importante conocerlo? ¿Por qué? Porque podemos tener el problema en tiroides, ¿sí? Que es un problema primario, un hipohipertiroidismo primario, un problema en TSH, en adenohipófisis, que es un hipotiroidismo o hipertiroidismo secundario, y en este caso podemos tener hasta un hipohipertiroidismo terciario, que fuera un problema de hipotálamo, ¿sí? Entonces es muy importante identificar en cuál de los tres estratos está la lesión, ¿sí? Y esto nos va a dar una pauta. Entonces, para la enfermedad tiroidea, sí, tenemos el hipertiroidismo, que es una hiperfunción, ¿sí? Una hipersecreción de glándula por parte de la tiroides, y el hipotiroidismo, que es una
hipofunción, una hiposecreción, ¿sí? De la glándula. Y obviamente podemos ser primario, que sea la glándula tiroides, secundario, que sea la de la hipófisis, terciario, una lesión a nivel de hipotálamo, ¿sí? Entonces es muy importante identificar dónde está la lesión, ¿sí? Recordemos que en el hipotiroidismo primario, ¿sí? La tiroides es la que no puede producir la cantidad de hormona suficiente, ¿sí? En el secundario, ¿sí? No recibe los estímulos de la glándula pituitaria o la glándula de la hipófisis, ¿sí? Suficientes para producir hormona. Entonces, esto es importante, ¿sí? Es importante identificar por qué, porque tenemos un paciente que tiene hipotiroidismo y no siempre es la tiroides la que tiene problemas, sino es a nivel cerebral, ¿sí? Esto es una imagen muy característica. ¿Por qué? Normalmente, ¿dónde palpamos la tiroides, jóvenes? Anatómicamente hablando. ¿En el cuello? Ajá. ¿Quién dijo? ¿Carla? Yes. Ok. ¿Cómo la debemos de encontrar? A ver, platíquenme. Pues no se debe de palpar. Exactamente. No debemos de palpar en condiciones normales de mi paciente. No debemos de palpar la tiroides. ¿Sí? Sabemos que aquí está, ¿sí? Palpamos el cartílago tiroideo, ¿sí? Aquí están los anillos discoideos, arriba está el cartílago tiroideo, pero en condiciones normales, ¿sí? No debemos de palpar la tiroides. Si encontramos, palpamos aquí un bulto. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes así? ¿Sí? Y palpamos el bulto, aguas. La tiroides cuando se palpa es porque tiene un problema, ¿sí? Entonces es muy importante identificar esto. La tiroides en condiciones normales no se debe de palpar, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? ¿Sí? Que es más común que el hipertiroidismo. Si se fijan, todos los síntomas son muy vagos. Son extremadamente vagos, ¿sí? Cansancio, debilidad, intolerancia al frío, estreñimiento, signos de depresión o distimia, pérdida del pelo, anemia, ganancia de peso, piel seca y frágil, ¿sí? Ahorita con la vacunación con el COVID, tengo pacientes con cansancio, con debilidad, con intolerancia al frío, con pérdida del pelo, ¿sí? Con piel seca y frágil, o sea, ¿sale? Entonces, el paciente con dengue tiene cansancio, tiene debilidad, tiene intolerancia al frío, puede tener anemia, puede haber tenido ganancia de peso. Entonces, si se fijan, todos estos signos y síntomas son extremadamente vagos, ¿sí? Malos síntomas. Entonces, hay que sospechar que mi paciente puede tener hipotiroidismo cuando los empezamos a sumar, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? Contrariamente a los de hipertiroidismo, ¿sí? Son pacientes nerviosos, irritables, tienen aumento en las evacuaciones, es paciente que va a evacuar constantemente, que refiere palpitaciones, ¿sí? No es necesariamente debe tener taquicardia, ¿sí? No es palpitaciones, es la sensación del paciente, ¿sí? La dificultad para dormir son pacientes que les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, tienen insomnio, ¿sí? Tienen periodos de sueño muy cortos. La pérdida de peso o aumento de la sudoración, ¿sí? Una mirada difusa, porque son pacientes que no están concentrados, ¿sí? Y la característica más importante cuando podemos ver un hipertiroidismo, ¿sí? Es que tienen un exoftalmo, ¿sí? Pero cuando ya observemos el exoftalmos, ya el hipertiroidismo ya está muy avanzado, ¿eh? O sea, ya hay lesiones en algunos otros órganos. Sí, ya el metabolismo está dañado por este hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, ya cuando vemos el exoftalmos, ya tenemos un rato con este padecimiento, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo importante aquí? Pues obviamente es una correlación clínica, ¿sí? Esto es muy importante porque, como les decía, tienen pacientes con síntomas
pues bajos, ¿no? Que usted dice, bueno, tiene cansancio, pérdida de pelo, fragilidad de las uñas, intolerancia al frío, estreñimiento, gana peso porque no, y aunque haga dieta, aunque haga ejercicio, coma poco, algo está mal. Entonces, vamos a correlacionarlo. ¿Y qué le voy a pedir a mi paciente? Pues un estudio de laboratorio, una biometría hemática, una química sanguínea y obviamente para complementar, pues vamos a pedir un perfil tiroideo, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas vamos a pedir? ¿Sí? Vamos a pedir un T3 libre, una TSH, un anticuerpos antitiroideos, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar, ¿sí? ¿Qué tipo de alteraciones estoy teniendo, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vienen los algoritmos. ¿Sí? Si una sube y otra baja, nos está diciendo una cosa. Si la otra, en vez de estar abajo, sube y la que estaba arriba baja, entonces, o que aparezcan los anticuerpos, es otro tipo de patología. Entonces, es muy importante cuando tengamos un perfil tiroideo, ¿sí? Saberlo interpretar, ¿sí? Igual los anticuerpos streptolicinas, ¿sí? Son las pruebas que debemos de pedir, ¿sí? Cuando ustedes piden un perfil tiroideo, les sacan una serie de marcadores, ¿sí? Que realmente los importantes son estos 4, ¿sí? Así, siendo prácticos. Estos 5, perdón, T4 libre. ¿Sí? ¿Alguien comentaba algo? Yo sí le iba a preguntar por la T4 libre, porque no la veía. Iba a preguntar por qué es Y algo aquí está la que T4 aproveché. libre, ¿sí? Entonces, hay que interpretar la interpretación de las pruebas funcionales, ¿sí? Cuando tenemos un paciente tiroideo, sí, la TSH está normal, la T4 libre está normal, ¿sí? Entonces, no hay problema, ¿sí? Cuando decimos, bueno, sí, vamos a ver, ¿sale? Pero, ¿qué pasó? Cuando tenemos una TSH alta, sí, y una T4 libre, estamos hablando de un hipotiroidismo. ¿Qué dice la tiroides? No estoy produciendo, mi cerebro dice, ah, caray, no está produciendo tiroides, entonces vamos a producir más hormona estimulante para que trabaje la tiroides, ¿sí? Entonces el problema está en que la TSH empieza a trabajar de más, ¿sí? Para que, claro, el problema está en que la tiroides a lo mejor no tiene receptores suficientes, no hay yodo, algo está mal, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la TSH está alta y la T4 está libre, ¿sí? Caso contrario, nos damos cuenta, ¿sí? Que la TSH está baja y la T4 está muy elevada. Entonces tenemos un hipertiroidismo. ¿Y esto por qué pasa? ¿Sí? La tiroides está hiperfuncionando, o sea, trabajando de más. Entonces le dice al cerebro, ¿sabes qué? Pues no te ocupo ahorita, no necesito que me estimules. Entonces la TSH dice, pues bueno, vamos a bajar nuestra producción, ¿sí? Pero esto no es normal, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Vigilar TSH, vigilar T4 libre, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, ¿no? Un paciente eutiroideo, un paciente hipotiroideo y un paciente hipertiroideo, ¿sí? Con 2 valores, ¿sí? TSH y T4 libre. Cuando están normales, cuando TSH está bajo, cuando TSH está alto, cuando el T4 libre está elevado, cuando el T4 libre está bajo. Entonces es muy importante tomar en cuenta primeramente estos 2 valores para hacer una interpretación. Ok, pienso que está hipotiroideo, está hipertiroideo. Bueno, ya me di cuenta que algo no está funcionando bien. Ahora hay que identificar la causa, ¿sí? Puede ser un nódulo frío, un nódulo caliente, alguna neoplasia, alguna inflamación, algún proceso inmunológico, algo, ¿sí? Pero ya nos dimos cuenta que de entrada aquí nos damos cuenta que mi paciente puede estar hipo, hiper o eutiroideo, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los valores de referencia, ¿sí? Es muy importante que siempre tengamos nuestros valores de referencia. ¿Por qué? Porque de repente vemos un laboratorio y, ay, caray, y no les ponen los valores de referencia, ¿no? Entonces ustedes tienen que estarlos investigando y es muy importante aprendérselos, ¿sí? T3 libre de 1.5 a 4.1, T4 de 0.6 a 4.2, TSH es de 0.4 a 4, ¿sí? Los anticuerpos, ¿sí? Hasta 34 miliunidades por mililitro. Y obviamente estos valores varían con la edad de los niños. Es muy importante cuando le pegamos un perfil tiroideo en los niños,
¿sí? Tener en cuenta que nos pongan los valores de referencia para un niño, ¿sí? Hay que buscarlos porque varían un poco, ¿sí? En los niños, los valores se van un poco más hacia abajo en T3, ¿sí? Suben un poquito en TSH, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, ¿no? Tengo un masculino de 36 años, desde hace 4 semanas, tiene palpitaciones, temblor, trémor o temblor distal, nerviosismo, sudoración excesiva, tiene una pérdida de peso. Vemos los valores de T3 libre, T4 libre y TSH. ¿Ustedes qué van a pensar? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, lo tomamos en cuenta y sí, es un hipertiroidismo, ¿sí? Y tenemos una femenina de 36 años de edad que tiene igual 4 meses de evolución, tiene un cansancio, tiene datos de depresión, tiene intolerancia al frío, tiene caída de pelo. Nos damos cuenta que T4 libre está en 0.6 cuando el valor por arriba debería de ser de 1. ¿Sí? La TSH está en 9, está sobreestimulada y los anticuerpos están en 500 mil unidades. ¿Qué diagnóstico tiene mi paciente? Hipotiroidismo. Un hipotiroidismo, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención algo, que los anticuerpos están elevados. Entonces mi paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto, que es lo más probable, ¿sí? Una afección autoinmune, sus defensas están atacando su tiroides y ahorita está en su fase de hipotiroidismo. Recordemos que la tiroiditis tiene fases hipotiroidea, fase hipertiroidea y fase eutiroidea. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Al momento de visualizarlo. Y obviamente, yéndonos un poquito a la epidemiología, recordemos que las alteraciones de la tiroides son más comunes en las mujeres que en los hombres. Algo así como 3:1 o 4:1. Entonces, muy importante tener en cuenta esto cuando tengamos más una paciente femenina con signos de depresión, ¿sí? Que ahorita son muy, muy características, ¿sí? Por las cuestiones de pandemia y las cosas que estamos viviendo. Hemos tenido un incremento en las pacientes con alteraciones depresivas y obviamente todas se ganan su perfil tiroideo, todos, ¿sí? Porque hay que identificar cuál no es depresión, sino si es una alteración propiamente orgánica de la tiroides. ¿Esos de Hashimoto nada más les crece de un lado? No, les puede crecer de los dos lados. De hecho, yo tengo pacientes que realmente parece que tienen aquí un collar así muy bonito, parece que tienen una llantita, ¿sí? En el cuello, muy, muy homogénea, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Obviamente ustedes ya lo interrogaron, ya le hicieron una exploración física completa, palparon el cuello, ¿sí? Recordemos que la palpación de la glándula tiroides, sí, es ustedes colocados en la parte posterior del cuello, toman el cuello con sus dedos desde la parte posterior a la parte anterior, ¿sí? Y empiezan a palpar desde el centro hacia los extremos, ¿sí? De manera muy suave, muy sutil, ¿sí? Y identificando todos los bordes del cartílago, todo el cartílago tiroideo, ¿sí? Identificando las estructuras, los anillos cricoideos, los pulsos arteriales, ¿sí? La palpación de los ganglios en el cuello es muy importante, ¿sí? Precisamente yo hace 2 semanas encontré un nódulo en una tiroides de una niña que precisamente tenía estos síntomas, ¿sí? Y entonces es muy importante hacer una palpación muy sutil, muy suave, pero identificando todas las estructuras anatómicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo puede haber ahí, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes hayan hecho una historia clínica. En la historia clínica es muy importante que ustedes hayan preguntado, ¿alguien en su casa tiene problema de la tiroides? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un proceso hereditario, ¿sí? Si mamá tuvo hipotiroidismo, muy probablemente alguno de los hijos o hijas, ¿sí? Más mujeres, vaya a tener hipotiroidismo en algún momento de su vida. Entonces, esto es muy importante. El cáncer tiroideo igual, ¿sí? Entonces, es importante haber identificado esos antecedentes. Y otro antecedente que olvidé comentarles, y ahorita que veo el caso de esta mujer, ¿sí? Es el hecho de nuestros hábitos alimenticios y de nuestros hábitos de compras, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque
hace algún tiempo, no sé ahorita, de hecho tengo un buen rato que no veo tele en canales abiertos, pero hace un buen rato, ya algunos 5 años, ustedes podían ver en la tele programas de ventas donde te vendían la famosísima crema quemagrasa, ¿sí? No, póntela al gel quemagrasa, la crema quemagrasa, y te vas a perder peso y no, una maravilla el mentado producto, ¿no? ¿Y qué pasa? Eran análogos de hormona tiroidea que producían una función, cambios en nuestro metabolismo, una aceleración en el metabolismo. ¿Y esto qué nos estaba ocasionando? ¿Sí? Empezó a haber pacientes con hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque estimulan con agentes externos la producción. Entonces, al momento de decir la tiroides, pues le estaba diciendo al cerebro, ¿sabes qué? No ocupo ahorita, entonces no me estimules. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejaban de ponerse el producto, pues la glándula pituitaria estaba así, pues acá en vacaciones en Iztapa, ¿sí? Mientras que la tiroides, pues esperando que fuera estimulada para producir la tiroxina, ¿no? Entonces, este tipo de padecimientos es muy importante. Otra cosa que también seguimos observando mucho, ¿sí? Es el charlatanismo de que ¿quieres perder peso? Ve y cómprate levotiroxina, que es la tiroxina indicada para los pacientes con hipotiroidismo. Te va a acelerar el metabolismo, vas a perder peso. ¿Cuántas veces he escuchado esas estupideces, no? Entonces van y compran la levotiroxina porque aparte se vende sin receta, ¿sí? Y van y se la toman. Se toman sus 10 microgramos, sus 100 microgramos diarios. Entonces le dan una pasona a la tiroides horrible. Entonces, cuando dejan de tomarlo, pues obviamente la glándula pituitaria no está trabajando. Entonces, estos pacientes de provocar un hipotiroidismo, al rato provocan un hipotiroidismo y es un daño irreversible. Y estos pacientes están pasando con problemas propiamente por lesión a la tiroides. Entonces, es muy importante esto. Preguntar si hubo radiaciones, porque la tiroides es muy sensible a las radiaciones, ¿sí? Identificar qué medicamentos están tomando los pacientes, ¿sí? Identificar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de ejercicio. ¿Por qué? Porque hay pacientes que dicen, es que tengo 4 o 5 dietas, hago mi ejercicio, cumplen con su régimen y no pierden peso. Aguas. Algo está pasando ahí con el metabolismo y hay que identificar primeramente la tiroides, ¿sí? Paciente que llega, que no tiene ganas de levantarse, que ha tenido ideación suicida, que se ha provocado autolesiones, búsquenle en la tiroides primero, ¿sí? A lo mejor sí es algo orgánico, ¿sí? No solo es de alteración cerebral, sino que probablemente también la tiroides tenga un problema, ¿sí? Entonces, si se fijan, la tiroides entra en muchos procesos orgánicos del cuerpo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de identificarlo, ¿sí? Como esta paciente, una femenina de 28 años de edad, ¿sí? Que desde hace 3 meses tiene un aumento en el volumen del cuello, tiene palpitaciones, refiere nerviosismo, refiere pérdida de peso, ¿sí? Una sudoración excesiva, tiene intolerancia al calor, es al calor, recordemos que hay gente que tiene intolerancia al frío. Entonces le pedimos un perfil tiroideo, ¿sí? Y vemos que su T4 libre está en 4, ¿sí? Que está dentro del rango. La TSH, pues está en 0.05, ¿sí? Está un poquito baja. Y los anticuerpos están en 690. ¿Ustedes qué pensarían, jóvenes? ¿Parece la enfermedad de Graves? Vamos a ver. ¿Sí? No, es una tiroiditis, ¿sí? En su fase de hipertiroidismo, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? Tiene anticuerpos, están elevados, ¿sí? Pero está baja TSH, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Tomar en cuenta, los anticuerpos están elevados, algo está mal con esta paciente, ¿sí? Tenemos una femenina de 15 años de edad, consulta por bocio, que es el crecimiento normal aquí de la parte anterior del cuello, sin síntomas de enfermedad tiroidea. Ustedes le piden un perfil tiroideo para ver en qué tipo de bocio tiene, ¿sí?
Y obviamente tienen un 1.2 de T4 libre, 2 de TSH, anticuerpos tienen 299. ¿Cuál es su diagnóstico aquí, jóvenes? Puede ser el Moto. hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿El qué, perdón? Eutiroidismo, el que nos había puesto antes, o sea, porque tiene ¿Sí? como valores normales. Exactamente. Tiene una tiroiditis porque, recordemos, los anticuerpos están elevados, pero está en su fase eutiroidea. ¿Sí? Entonces, tiene el crecimiento, pero ahorita no está activo, ¿sí? No está produciendo alteraciones. Está en su fase eutiroidea. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante al momento de identificar los pacientes con alteraciones tiroideas. Un adecuado interrogatorio heredofamiliar, ¿sí? Sobre hipertiroidismo, hipotiroidismo y cáncer, ¿sí? Recordar en interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿sí? Perdón, en interrogatorio por antecedentes personales no patológicos, sus hábitos, ¿sí? Higiénico-dietéticos, su ocupación, su sueño, ¿sí? Su actividad física, qué es lo que hace mi paciente. En los antecedentes personales patológicos, a exposición a radiación, a medicamentos, cirugías, eh, infecciones, es muy importante porque también puede haber algún tipo de infección, ¿sí? Y obviamente, si ya tiene algún antecedente previo, ¿sí? De que, alguna vez me hicieron un perfil tiroideo y salió elevado y me lo volvieron a hacer y salió normal, aguas con eso, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto al momento de la exploración, ¿sí? Del interrogatorio. Y obviamente hacer mucho hincapié en el padecimiento actual, que es, ok, dígame, ¿cuándo empezó? ¿Qué molestia fue primero? ¿Qué le siguió? Siempre hay esta intolerancia, siempre hay este estreñimiento o se quita. La caída del pelo, la fragilidad de las uñas, la piel seca, ¿sí? Dolores de cabeza, elevación de la tensión arterial, baja de la tensión arterial, aumento en la frecuencia para orinar, la pérdida de peso es muy característica o la ganancia de peso es muy característica, ¿sí? Entonces, esos síntomas, esos muy sutiles que a veces pasamos por alto, nos deben de indicar que podemos pensar en nuestro paciente con una alteración de la tiroides, ¿sale? Entonces, nos desconectamos y nos vamos a conectar para hablar un poquito de paratiroides, ¿sale, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Vemos en hipotiroidismo que TSH está elevada y T4 está baja. Entonces, TSH está ligeramente elevado y T4 está ligeramente abajo. Entonces, estos pacientes con un hipotiroidismo subclínico son complejos, son muy complejos, le digo, porque yo tuve un familiar que tuvo hipotiroidismo subclínico y hasta que llegó el endocrinólogo identificamos que tenía este padecimiento, ¿sí? No es no es una manifestación completa del cuadro. Los laboratorios no están completamente encajados en la manifestación del cuadro, pero está ahí el nombre de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, estos pacientes del subclínico pueden brincar a un hipotiroidismo completo, ¿no? Entonces, es muy importante cuando ustedes vean un paciente y dicen, bueno, TSH está así como que en la raya, o T4 está en la raya, o los anticuerpos están así como que 2, 3 valorcitos arriba de lo normal, dices, aguas. Y le vuelven a reinterrogar al paciente y dicen, a ver, ¿cómo ha sido su ganancia, su pérdida de peso? ¿Cómo ha sido la sensación a la temperatura, el estreñimiento, los datos de depresión, sí, muy finos? ¿Ha tenido ganas, ha perdido las ganas de hacer las cosas? De repente tiene mucho sueño, cosas así,
¿sí? Entonces, esos datos muy característicos, muy finos, que nos van a hacer sospechar, ¿no? Que mi paciente podría tener un hipotiroidismo. Doctor, Dígame. perdón que ¿podría aceptar azul? Azul, no sé, azul en mi vida, no, bueno, sí me gusta el color azul, pero no es tanto. Por favor. Perdón, ya están aceptados todos, no se preocupe. Gracias. Sale. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se ponen mal esas personas para que les cambien? Pues bueno, realmente todo depende de la función de la tiroides, ¿no? O sea, no hay una estadística cierta sobre cuántos pacientes pudiera haber en un hipotiroidismo subclínico. El otro día, precisamente hace como unos 6 meses, estaba leyendo los reportes, ¿no? Sobre cuántos pacientes hay con hipotiroidismo por rangos de edad. Y decían que todavía podía haber cerca del 20% de número de pacientes, pero en hipotiroidismo subclínico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Cuántos pueden pasarse al borde del hipotiroidismo clínico, al que podemos observar francamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, pues bueno, ya los encontramos como hipotiroidismo, ¿no? Ya son valores muy referentes, síntomas muy, muy, muy característicos ya cuando los identificamos, ¿sí? Y aquí lo importante sería preguntarle al paciente por cuánto tiempo lo ha presentado, hace cuántos meses, cuál fue el primer síntoma. Entonces, a lo mejor y pudiéramos haber pensado que este paciente, si lo seguimos desde hace tiempo, pudo haber caído en un hipotiroidismo subclínico y no nos dimos cuenta, ¿sí? Por ahí dicen que yo alguna vez leí que el hipotiroidismo subclínico hasta en el 20% caen en un hipotiroidismo franco, ¿no? Entonces, pues 20 son muchos, ¿sí? 20%, estamos hablando de 2 de cada 10. Entonces, le agregamos eso a los hipotiroideos clínicos francos, entonces, pues sí, es un número bastante considerable. Bueno, vamos a hablar un poquito de paratiroides, que es una hormona, es una glándula que tiene ciertas funciones en el metabolismo de ciertos electrolitos en nuestro cuerpo, ¿sí? Calcio, fósforo, el metabolismo que tenga que ver con estos. Y obviamente la función que tienen estos en el cuerpo, ¿sí? ¿Quién me puede decir un poco sobre para qué funcionan las paratiroides? Funciona en la regulación del calcio. Ajá, ¿qué más? Y pues también en la regulación de la vitamina D cuando se tiene que convertir en la parte de los riñones y luego se hace activa y va al intestino. Ok. Perfectamente, gracias, Karen. Es muy importante tomar en cuenta que la paratiroides, ¿sí? Que es la encargada de producir la paratormona, ¿sí? Tiene una función muy específica. Ella sí tiene una función muy específica, ¿sí? Mantiene el equilibrio, ¿sí? De la concentración sérica entre el calcio, magnesio y fósforo, ¿sí? Y esto varía dentro de un margen muy, muy pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor calcio, a mayor fósforo, a mayor magnesio o a viceversa, el cuerpo empieza a tener ciertas alteraciones muy características, ¿sí? Tanto a nivel nervioso, a nivel muscular, a nivel digestivo, a nivel renal. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? De identificar. ¿Por qué? Porque muchas veces, afortunadamente, no son tan comunes las lesiones de paratormona, pero sí tenemos pacientes que pueden tener alteraciones con la secreción de esta hormona
y les va muy mal, realmente les va muy mal. ¿Por qué? Porque la concentración de calcio, magnesio y fósforo está alterada y el metabolismo se empieza a alterar, ¿sí? Entonces es muy importante recordar que el calcio es importantísimo para la conducción nerviosa. Recordemos que necesitamos calcio para que haya una adecuada excitabilidad en la placa neuromuscular. Sí, es indispensable para establecer el potencial de membrana en todas las células, ¿sí? Y obviamente para el funcionamiento de las enzimas citoplasmáticas, ¿sí? Recordemos que para que un músculo se contraiga, tiene que haber una liberación del calcio, de los túbulos, etc. Toda una reacción que ustedes ya vieron en esto tiene que ver con las alteraciones del calcio, ¿sí? Y esto es muy importante. Y por su parte también el fósforo, ¿sí? El fósforo, que tiene que ver con la formación de los fosfolípidos a través de las membranas celulares, y obviamente esto tiene que ver con los recambios en las membranas, con la entrada y salida de elementos propiamente de la célula, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con la energía de las células. Entonces es muy importante que esta hormona, ¿sí? También tiene que ver con el metabolismo propiamente celular, ¿sí? Y el gasto de energía. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para entender por qué la paratormona tiene su funcionalidad en el cuerpo. Listo. Y obviamente el magnesio, ¿sí? Que es un regulador de la hormona paratiroidea, ¿sí? Entonces, regula la función de la paratormona, ¿sí? Le dice a la paratormona si produce, si estimula, si produce hormona o no produce hormona, ¿sí? Cuando los sensores de calcio se activan en el cuerpo, ¿no? Entonces es un potente inhibidor de la agregación y el crecimiento de cristales de oxalato de calcio y de otros en la orina, ¿sí? Si no tuviéramos el magnesio, estaríamos tirando demasiado calcio por la orina, ¿sí? En forma de cristales. Entonces, esto es importante al momento de identificar las patologías, ¿sí? Entonces, es importante identificar que el sistema regulador de la paratormona, ¿sí? Se da por órganos blancos, ¿sí? Riñón, intestino, hueso, ¿sí? Que determinan el contenido del calcio. Sí, es muy importante tanto el calcio que ingerimos, que se absorbe por intestino, tanto el calcio que tenemos en hueso, nuestros almacenes de calcio, y tanto el calcio en riñón que se detiene, ¿sí? Que se reabsorbe. Entonces, es muy importante que tener en cuenta que estos tres órganos van a regular, ¿sí? Mi contenido corporal de calcio, de magnesio y de fósforo, ¿sí? Entonces, el equilibrio de estas hormonas constituyen el efecto modulador, ¿sí? Para la paratormona y la necesidad de esta hormona está regulada de acuerdo a la necesidad de estos tres órganos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto para entender el funcionamiento de la paratormona. Entonces, la principal hormona que gobierna el metabolismo mineral, ¿sí? Es la hormona paratiroidea, ¿sí? La 1,25 de hidroxivitamina D3, ¿sí? O famosísimo calcitriol, y la tirocalcitonina, ¿sí? Recordemos que la paratormona se produce en las glándulas paratiroideas, donde generamos la 1,25 de hidroxivitamina D3, jóvenes. En los riñones. Y la tirocalcitonina. ¿Alguien que me diga? ¿Mande? ¿Quién dijo algo? Nomás escuché pajaritos.
Bueno, en la tiroides, jóvenes, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tengo 3 órganos diferentes que me van a regular, ¿sí? El metabolismo mineral, ¿sí? Estamos hablando de paratiroides, de tiroides y de riñón. Entonces, es muy importante identificar esto. ¿Por qué? Tengo paciente que le quitaron la tiroides por un cáncer tiroideo, por cualquier lesión, la tirocalcitonina no se va a estar produciendo. Si le quitaron la tiroides, hay que identificar que al paciente no le hayan quitado las paratiroides, ¿sí? Porque también se las pudieron haber llevado. Es difícil identificar la paratiroides de la tiroides. Y si mi paciente tiene una lesión renal, ¿sí? Llámese insuficiencia renal crónica, aguda, cualquier tipo de lesión renal, mi paciente va a tener una alteración en la producción del calcitriol. Entonces, si se fijan, tenemos ciertas alteraciones ya desde el momento del órgano afectado, ¿sale? Entonces, cuando tenemos un hiperparatiroidismo, vamos a tener una hipercalcemia, ¿sí? Estamos hablando de elevación del nivel de calcio en sangre. Cuando tenemos un hipoparatiroidismo, tenemos una hipocalcemia, una baja de calcio a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar cuáles son las causas, ¿sí? Que me pudieran alterar el metabolismo del calcio, ¿sí? El hiperparatiroidismo. Dígame. Ya Ay, tienen casi clase, ¿verdad? Tienen clase. Ajá. Les aviso al ratito si nos conectamos después de las 12 o pudieran conectarse el sábado temprano. Yo digo que a lo mejor el sábado, pero ahorita nos ponemos de acuerdo. Se ponen de acuerdo, ¿sale? Ajá. Sale. Nos vemos al rato. Nos vemos. Cuídense, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sale.